de los siglos. Amén. Estamos en Apocalipsis ya hace 2 semanas con esta, aunque habíamos tocado algunos aspectos importantes al principio de las transmisiones en vivo durante esta pandemia, pero ahora hemos entrado justamente para ser enseñados acerca de lo que realmente consideramos importante para nosotros como iglesia. Y justamente dijimos la semana pasada que Apocalipsis es un libro pertinente para la iglesia. Fue escrito para la iglesia. Asimismo, lo dice el versículo 11. Jesús dijo a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que estamos frente a un libro de grande necesidad en el conocimiento de él de parte de la iglesia. Nos interesa conocer todo el mensaje, toda la revelación de Jesucristo dada a Juan para nosotros, para la iglesia de hoy. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Y quiero en esta mañana, antes de entrar en materia, leer, y lo voy a hacer todas las semanas, estas 7 semanas que estemos hablando de la iglesia. Hoy será la primera. Leer la declaración o la visión o la revelación que Juan tuvo, básicamente los versículos 12 hasta el 20, que nos hablan de la naturaleza, de la gloria, de la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una revelación extraordinaria, no hay duda. Jesús, más allá de su muerte, como he dicho, y de su resurrección, Juan mismo debe estar atónito. Y creo que tendremos en mente siempre esta revelación que nos muestra la grandeza, la gloria, la majestad, la magnificencia, todo lo que Jesús es, en quien habita, como dice la palabra de Dios, la plenitud de la deidad. Agradezco en esta mañana a Dios y Padre, hermanos, por permitirnos en esta hora estar reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que mediante la gloriosa presencia de su Santo Espíritu, nuestro Consolador, seamos guiados a través de su palabra en alcanzar el conocimiento de Dios, concediéndonos el Señor así por su gracia, conocer su propósito y su voluntad en nuestras vidas hoy, y así poder vivir en el tiempo presente. Por tal razón pedimos en esta hora al Señor nuevamente sabiduría, inteligencia, ciencia de lo alto, para que juntos podamos crecer y poder resistir los momentos que nos rodean, entendiendo la necesidad de participar en su obra, de sumarnos como siervos a sus planes y servirle conforme al deseo y propósito de su corazón. Hemos venido tratando de discernir a través de su palabra las señales de los tiempos y poder reconocer el momento en que estamos viviendo. Recientemente hablamos de la necesaria manifestación
de un verdadero Pentecostés como solución, al tiempo de apostasía que vive la iglesia, pero que también era necesario tener una concepción clara acerca de la persona de Jesucristo, Señor y cabeza de la iglesia. No podemos definir la iglesia si no es desde Cristo. No podemos entender la iglesia si no es desde Cristo. Y no podemos entender todo esto si no tenemos todo el conocimiento, toda la verdad. Por eso leímos nuevamente este texto en Apocalipsis, que leeremos cada semana, recordando, interiorizándolo, para que veamos cuán grande y gloriosa es la presencia de nuestro Señor y Salvador. Cuán grande es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador nuestro, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es necesario que podamos tener claro quién es Jesucristo. Y para llegar a cualquier conclusión, nos debemos apoyar siempre en las revelaciones de su palabra, para no caer en falsas expectativas o la formulación de falsas doctrinas, de falsas creencias que hoy corren por las iglesias por doquier. Una de estas verdades hace relación a la naturaleza y la obra de Cristo. Juan mismo está perplejo, ve a Jesús más allá de su muerte y resurrección. Ahora ve a Jesús glorificado, a Jesús rodeado de majestad. En el capítulo 1, versículo 17, cuando Juan ve a Jesús, dice que él cae como muerto a sus pies, y fue necesario que él pusiera su diestra sobre él, diciéndole: mira, no temas, yo soy el primero y el último. Ese es el Señor que está en medio de nosotros. Ese es el Salvador nuestro. Esta revelación demuestra que Jesús es mucho más que lo que Juan mismo podía entender. Toda esa visión describe la grandeza y la gloria de Jesucristo, a la cual nos referimos en otra ocasión, o nos referiremos en otra ocasión, para observar cada uno de los detalles que la semana pasada enumeramos. Hoy centraremos nuestra atención en la naturaleza y propósito y el futuro de la iglesia, y que, como hemos venido observando, atraviesa la apostasía como su mayor crisis de todos los tiempos. Así que, hermanos, en búsqueda de lograr el mejor entendimiento, empezaremos revisando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Primero, antes de observar el texto, debemos referirnos a algunas posiciones con relación a estas 7 iglesias. Algunos piensan que estas cartas son históricas a iglesias reales y que anticipan la historia de la iglesia en su curso a través de la historia. Es decir, que cada una de estas 7 iglesias nos está anunciando un periodo de la iglesia a través de la historia durante todo el tiempo que tenemos. Ya van 2000 años justamente. Eso piensan algunos. Y que cada uno de estos periodos simboliza de alguna manera, ¿verdad?, un tiempo en particular de la iglesia de Jesucristo.
hasta justamente la última, que es la Odisea, que estaría supuestamente representando la tibieza y la apostasía de la iglesia actual. Esto significa que cada iglesia representa un periodo diferente a través de estos 2000 años. Sea cierto o no, observemos un poquito antes de entrar en el texto lo que cada una de estas iglesias pudiera representar en su tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso se referiría a la iglesia verdadera en la época apostólica, es decir, sería la primera iglesia. Justamente la palabra Éfeso significa lo deseado, lo óptimo. Y parece ser que la iglesia de Éfeso estaría entonces enseñándonos o mostrándonos el primer periodo de la iglesia, si fuese cierto esta teoría. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, que sería el segundo periodo, cuyo significado es mirra, está asociado con el sufrimiento y la muerte, periodo que marcó la época de la persecución de la iglesia durante los padres de la iglesia en la época post-apostólica, los primeros 2 siglos. Seguidamente aparece en orden la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa estar enyugado, atado, casado. Haría referencia a la iglesia en su unión con el Estado durante el tiempo del emperador Constantino en el Imperio Romano. Una iglesia que se casó y cayó en un sincretismo terrible. En cuarto lugar, se refiere a la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo. Esto hace alusión o hace referencia al periodo de la total dominación romana a través del catolicismo, su oscurantismo hasta la Edad Media. Fue un periodo de grande crisis espiritual en medio de la iglesia. Si se trata de alguna manera de un simbolismo histórico, el nombre de cada una de estas iglesias. Sardi, por ejemplo, significa aquellos que escapan, aquellos que huyen. Y hay quienes creen que hace relación o referencia a la iglesia nacida en la Reforma, en la época de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y todos los reformadores, y toda la transformación dada en medio de ella y a través de ella. Por último, encontramos en la lista la iglesia de la Odisea, que significa gente que habla demasiado o gente que está gobernando. Hace referencia a la última iglesia, es decir, en la cual nos encontramos, una iglesia en manos de los hombres, una iglesia ecuménica y apóstata, donde la autoridad de Cristo ha sido sustituida por la autoridad humana. No podemos asegurar que tal posición sea correcta. Eso implicaría que Jesús no vendría hasta antes que se haya cumplido, se haya manifestado cada periodo simbolizado por cada una de estas iglesias. Y los que en sus días, como Pablo, por ejemplo, que creían en la inminente venida de Cristo, se hubieran desilusionado creyendo o entendiendo que Jesús tardaría mucho tiempo. Lo que sí podemos considerar es que cada una de estas 7 iglesias, en un libro como Apocalipsis, con un lenguaje tan simbólico, realmente pueden representar o simbolizar la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos, no solamente por periodos, sino desde los días de los apóstoles hasta nuestros días. Eso indica que cada una de estas iglesias se ha manifestado en todos los tiempos y nos llevaría a reconocer que hoy hay manifestaciones de carácter de cada una de estas iglesias en toda la faz de la tierra, y por tanto necesitamos el discernimiento necesario para poder reconocer los diferentes signos, las diferentes señales que caracterizan la vida de la iglesia de hoy, y peor aún si estamos hablando de una crisis de apostasía revelada en cada uno de los testimonios de estas iglesias. Debemos reconocer también que en cada una hay elementos históricos propios del siglo I. Estos, a su vez, esos elementos históricos se han ido desarrollando de alguna manera a través de la historia, especialmente si nos referimos a las diferentes falsas doctrinas, como esa de los nicolaitas o los gnósticos, etcétera, que existen hasta el día de hoy y se han desarrollado terriblemente sobre la faz de la tierra, con falsos entendimientos acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora sí, con esto en mente, regresemos al capítulo 2,
porque nos ocuparemos en esta mañana de hablar un poco acerca de la iglesia o el mensaje a la iglesia de Éfeso, el texto que ya leímos en el capítulo 2, versículos 1 al 7. El mensaje de esta iglesia, y casi muy común en particular con todas, es un mensaje que contiene esencialmente 6 aspectos interesantes. Y los vamos a enumerar antes de revisar cada uno de ellos. En primer lugar aparece un saludo, donde el Señor se presenta a su iglesia. En segundo lugar aparece el reconocimiento que el Señor hace de la buena conducta de esta iglesia, o su buen proceder. En tercer lugar, el texto revela un proceso de crisis que esta iglesia está enfrentando. En cuarto lugar, el Señor hace un llamado al cambio, al arrepentimiento, a la conversión. Luego, el Señor invita a oír la necesaria voz del Espíritu. Una invitación interesante, ¿verdad?, que caracterizará inclusive a todas las iglesias, a todas las 7 iglesias en las cuales nos ocuparemos cada semana. Y por último encontramos la recompensa que Él tiene para los vencedores, el galardón que Él tiene. Observemos en primer lugar el saludo. Este saludo está en el marco de lo que Juan ha visto en Apocalipsis 1, de los versículos 2 al 20, que ya leímos justamente, no solamente hoy, sino la semana pasada, y se refiere a la naturaleza, a la persona de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que está vestido con vestiduras sacerdotales, recordando su posición como sumo sacerdote ante el tabernáculo de Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y recordando también la posición de Juan como sacerdote de Dios en esta tierra. Recuerde que Pedro dijo que todos somos sacerdotes, somos nación santa, real sacerdocio. Así que Jesús está revelando a Juan como ese sumo sacerdote y recordando la responsabilidad que Juan tiene y la iglesia tiene de anunciar su nombre como sacerdote de Dios en la tierra. De ahí que Él está en medio de esos 7 candeleros de oro, que Él mismo explicó en el capítulo 1, versículo 20, que ya leímos, y se refiere a las 7 iglesias, y que revelan su carácter santo y su propósito. Al igual que Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia ahora ha sido elegida como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, igual que Israel en el Antiguo Testamento, alimentada por el aceite divino del reciente evento que ha ocurrido en la iglesia. ¿Que cuál es? Pues no es otro que Pentecostés. Así que esta iglesia alimentada con el aceite divino del reciente Pentecostés, la luz de las naciones. Pues el mismo Jesús es la luz del mundo. Vamos a revisar la palabra de Dios en Juan capítulo 1, por ejemplo, el libro del mismo autor en que estamos. En Juan capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Me excusan, no es capítulo 1, es Juan capítulo 8. Puede abrir su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 12. Mire lo que dice el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese candelabro o ese candelero no es otra cosa que la presencia del Espíritu, el verdadero Pentecostés actuando en la vida de la iglesia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también enfatizó que el Padre también era la luz. Miremos lo que dice, por ejemplo, en Primera de Juan, otro libro del mismo autor. Abres conmigo tu Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y que como hijos de Dios
redimidos por Cristo, también nosotros somos hijos de luz. Ahí mismo en Juan, puedes abrir tu Biblia, en el capítulo 12, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36, dice la palabra del Señor: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis una de las cartas del apóstol Pablo, justamente a la iglesia a la cual estamos haciendo referencia aquí en el libro de Apocalipsis, en Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que, hermanos, nosotros debemos tener bien claro la necesaria presencia del Espíritu en medio de nosotros. Ese fuego del Espíritu, ese aceite divino, esa experiencia de Pentecostés que nos invita a alumbrar en este tiempo. Por eso el Señor estaba en medio de los 7 candeleros. También el saludo muestra cómo el Señor tiene en su mano 7 estrellas, que Él mismo explica y hace referencia a los 7 ángeles. Y aunque no tenemos claridad acerca de estos 7 ángeles, algunos piensan que se refiere al anciano principal de la iglesia, otros creen que es la misma iglesia, etc. Pero podemos inferir que Jesús está revelando a Juan y a su iglesia su dominio. Él está en medio de esos 7 candeleros de oro. Él está manifestando su poder, su soberanía y el total control de la vida de su iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Él ha dicho: yo conozco tus obras. Él conoce su iglesia. Esta revelación también manifiesta el lugar que Cristo ocupa y debe ocupar en medio de la iglesia. Él es el Señor. Él es quien debe gobernar la iglesia, no nosotros, no los hombres. Él es a quien debemos servir y rendir cuentas. Él es el Señor y cabeza de la iglesia. En segundo lugar, o seguidamente, el Señor reconoce también el trabajo de esta iglesia. Es la segunda cosa que observamos en este texto que hemos leído y podemos revisarlo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús elogia la capacidad de su iglesia, el discernimiento de la iglesia frente a los falsos ministros. Esta ciudad de Éfeso, justamente, que era la principal ciudad de Asia en aquellos tiempos, por su grande actividad comercial, y que era considerada la ciudad de la feria de las vanidades, algo así como una París, un Nueva York, o Las Vegas, o no sé cuál otra ciudad del mundo, por no decir que casi todas. Era también el centro religioso más importante de toda Asia, pues allí estaba el templo a la diosa más grande, la diosa Diana, cuyas sacerdotisas estaban dedicadas a la prostitución sagrada y ejercían en alguna manera una profunda influencia espiritual, de tal modo que muchos predicadores itinerantes de aquellos días conducían a algunos cristianos a la idolatría y a la inmoralidad. A estos resistió esta iglesia, y es eso lo que Jesús está abonando, su capacidad de resistir, de atacar el problema de frente. Ellos estaban dispuestos, hermanos, a soportar todo tipo de pruebas por amor a Cristo. Esto nos invita hoy a ser muy celosos de la verdadera fe y la doctrina cristiana, pues muchos en su frialdad espiritual abandonan las buenas prácticas y costumbres cristianas. Muchos abandonan la oración, la buena relación con la palabra de Dios.
esa relación diaria que debemos tener con la palabra, volviéndose indolentes, volviéndose sensuales, abriendo muchas veces las puertas a la inmoralidad sexual, propia de quienes no buscan la presencia de Dios, propia de quienes se apartan de la verdad, propia de quienes abandonan las buenas prácticas cristianas. Quizás para muchos hoy ha sido benéfico ni siquiera congregarnos. Para ellos es que es posible eso, que están perdiendo el tiempo quizás en sus casas en vez de dedicarse a restaurar su relación con el Señor. Se cree que estos nicolaitas, que esta iglesia aborrecía y que también el Señor aborrecía, estaban haciendo daño en la iglesia de Pérgamo, lo puedes leer también, en la iglesia de Tiatira. Y luego de haberse desviado de la verdad, estos nicolaitas conducían a algunos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Tenían la sagacidad de mezclar los principios de la fe cristiana con la idolatría de aquellos días y la prostitución. Puedes imaginarte lo que saldría de eso, ¿no? La mezcla de la fe cristiana con la idolatría y la prostitución. Y esto era lo que esta iglesia estaba realmente rechazando. Se había puesto los zapatos de la fe para defender la verdad del evangelio. Esta era una iglesia profundamente celosa, hermanos, con la verdad y las buenas prácticas. Pero en medio de ello tuvo una gran fragilidad. Experimentó una crisis. Abandonó, dejó su primer amor. Todo al principio parece muy bueno, muy interesante. Pero el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Regularmente confundimos lo que hacemos y hacemos tanto énfasis en lo que hacemos con lo que realmente debiéramos ser y pensar, que es lo más importante. Esta iglesia, en medio de sus muchas ocupaciones, perdió su completa devoción a Cristo, que caracteriza su primera entrega como el amor de una relación de una recién casada con su esposo. Posiblemente el caso de Marta y María en el Evangelio de Juan nos puede ilustrar un poco la situación. Recuerdan que Marta estaba ocupada en los quehaceres de la cocina, preparando los alimentos, mientras que Jesús dice que María eligió la mejor parte. Estar con Él, estar con Jesús es más importante que lo que hacemos. Levantarte en la madrugada, invocar el nombre de Dios es más importante que lo que haces, porque lo demás dependerá de ello. Pero cuánta gente quizás se ocupan en hacer muchas cosas en la iglesia, pero su relación con Jesús es muy pobre. Posiblemente la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, nos puede ayudar a entender un poco esta crisis del abandono del primer amor, de haber dejado el primer amor. En Corintios capítulo 13, primera carta de Corintios, dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, nos muestra la grandeza del amor, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y pareciera increíble, ¿verdad?,
que pudiésemos estar ocupados en tantas cosas y hacerlo sin amor. El servicio sin amor regularmente se convierte en trabajo penoso. El hablar sin amor llega a ser meramente bulla o ruido. La doctrina sin amor nos conduce a aspereza, al orgullo, al legalismo, a la autojustificación. El soportar dificultades sin amor convierte a las personas en amargadas y rebeldes. El amor a Cristo es el ingrediente que sirve para controlar y embellecer nuestras relaciones, no solamente conmigo mismo, sino con mi familia, con Dios y con todos los que me rodean. Necesitamos cuidarnos para no llegar a estar tan ocupados en las cosas del reino de Dios que no tengamos tiempo para lo mejor, permanecer en el amor de Cristo. Por eso Él se reveló en medio de los 7 candeleros de oro y con las 7 estrellas en su mano. Él anda buscando, hermanos, intimidad, por eso está en medio de ella. Anda buscando intimidad con su iglesia, comunión íntima. Él quiere que estemos atentos a la voz de su Espíritu. En tercer lugar, o en cuarto lugar, el mensaje contiene un profundo llamado al arrepentimiento y a un cambio de actitud. La iglesia de Éfeso es llamada a reflexionar sobre sus obras tempranas de amor ferviente y reconocer cuán lejos había caído de su anterior devoción y entusiasmo, y arrepentirse delante de Dios y hacer las primeras obras motivadas por el verdadero amor. No hay duda, Jesús está reclamando una verdadera comunión e intimidad con Él, con su iglesia. De lo contrario, Él quitará su candelero de su lugar. Jesús traerá juicio sobre ella si no se hubiera arrepentido. Jesús declara que Él vendrá pronto con juicio, pues cuando la iglesia pierde su amor por Cristo y sus hermanos, deja de ser una verdadera iglesia. El amor es el sello que garantiza la verdad de esa iglesia y su naturaleza. Sin amor es difícil ser iglesia. Es imposible ser iglesia. En quinto lugar, o en cuarto lugar, el mensaje contiene un llamado a oír la voz del Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga, en el versículo 7, lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Así que este mensaje contiene un llamado a oír la voz del Espíritu, pues esa ha sido la experiencia necesaria para marchar como iglesia. Pentecostés había marcado el punto de partida para la vida y desarrollo de la iglesia. Sin Pentecostés la iglesia no iría a ningún lugar. Él había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 4 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús dejó bien claro que sin su Espíritu la iglesia queda sin dirección. Somos huérfanos sin el Espíritu de Dios. Es imposible la vida cristiana sin una verdadera relación con el Espíritu Santo. Debes empezar a orar cada día más por crecer en esa concreta relación con el Espíritu. Un verdadero Pentecostés es necesario en la vida de la iglesia de hoy. Oír al Espíritu es la mayor necesidad de la iglesia. Porque oír al Espíritu es la mayor necesidad de la iglesia. Porque al parecer se estaban escuchando otras voces. Podían prestar a otras voces. Las voces de los nicolaitas, las cuales esta iglesia aborreció y el Padre también aborrece. Abre tu oído a la voz del Espíritu. Es necesario. Por último, el mensaje contiene una grande recompensa. Es necesario vencer. No se puede desmayar ni retroceder, pues el Señor le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué promesa más grande a la iglesia de Éfeso? O a la iglesia en estas condiciones.
Hay una puerta de esperanza. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay una promesa que el Señor tiene para dar a su iglesia. Ese es el mensaje central del Evangelio. El mensaje de vida eterna, que es el resultado del amor verdadero. El amor que produce vida. Él recuerda en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos y amigos y todos los que me escuchan, regresemos a ese amor. Vistámonos de su Espíritu, porque Él viene pronto. Él enfatiza allí en el capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Abre tu corazón en esta mañana. Revisa tu relación con Jesús. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Su palabra, su espíritu. ¿Qué lugar ocupas tú en la iglesia de Jesucristo? Hay un lugar para cada uno en el cuerpo de Cristo. Pablo hace una descripción bien grande acerca de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué lugar ocupas tú? ¿Cuáles son tus dones, tus habilidades y capacidades que no has puesto al servicio de Jesús? Somos miembros del cuerpo de Cristo, pertenecemos a su iglesia y nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Regresemos a ese amor. Vistámonos de su Espíritu, porque Él viene pronto. Y dice que podrá quitar el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El mensaje de esta iglesia es un mensaje de advertencia a volvernos al Señor. No podemos caer en la grande equivocación en las obras que estamos haciendo sin amor, porque esta iglesia tenía grandes obras, arduo trabajo, y el Señor las conocía, pero el amor había dejado de ser, y era hora de arrepentirse, era hora de convertirse. La falta de amor es la primera señal de la apostasía de la luz de Apocalipsis, revelada en la iglesia a Éfeso. La falta de amor, y es necesario, hermanos, restaurar nuestra comunión con el Señor. Yo te invito en esta mañana a volver a Jesús, que te llene de su Espíritu, que revele su gracia en tu vida y que asumas la posición correcta. La posición correcta es de arrepentimiento en el versículo 4. La posición correcta es no permitir que tu candelero sea quitado de su lugar. La posición correcta es que no pierdas la oportunidad de oír al Espíritu para que puedas comer del árbol de la vida, para que puedas vencer y la vida de Cristo nacer en tu corazón para siempre. Ese es el deseo de mi corazón. No hay mayor cosa que nos mueve a seguir al Señor que su grande promesa de vida eterna, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo te invito en esta mañana, abre tu corazón a Jesús y haz que esa vida, ese amor florezca y nazca en ti para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el testimonio de tu palabra, por este mensaje a la iglesia de Éfeso, que nos debe invitar a nosotros a reflexionar, a pensar seriamente en el lugar que ocupamos en tu iglesia, a pensar si realmente somos iglesia, si realmente estamos oyendo a tu Espíritu, si realmente, oh Dios, el amor tuyo reina en nuestros corazones y nos podemos amar los unos a los otros como tú nos has amado. Gracias por tu palabra en esta mañana.
Y gracias, Señor, por tu advertencia a este tiempo de apostasía. No descuidaremos el amor tuyo en nuestros corazones. No descuidaremos el amor hacia los hermanos. No descuidaremos, Señor, el ocuparnos en los asuntos del reino, en mantener nuestra vida de oración, en nuestra última relación con la palabra, en mantener la mirada puesta en lo alto, en el nombre de Jesucristo. Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre cada uno de nosotros en este día y siempre, y permanezca para la gloria de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por el tiempo que han dispuesto para atender a la voz del Espíritu, para atender a su palabra. La próxima semana estaremos aquí en Apocalipsis, observando la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Espero que leas los textos, ahí están a tu mano. Que investigues mucho más de lo que hemos dicho. Hay mucho más que lo que hemos podido esta mañana discernir y compartir. Así que ábrete a la verdad de la palabra. Y nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, por este mismo medio, si el Señor nos concede por su gracia la vida. Feliz tarde y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén.